tal? Bienvenidos, buenas noches, mi público hermoso. Qué gusto me da saludarte. Pues hoy es viernes y ya estamos, ahora sí, en vivo. Conéctate, llámanos, por favor. Estamos un poquito tardíos por ahí en el audio. Espero que me estén escuchando porque al parecer traigo por ahí hay como que un vicio por ahí en los tiempos. Por ahí estoy, así estoy. ¿Ya estamos bien? Excelente. Bueno, pues de verdad me da mucho gusto. Estamos iniciando fin de semana. Pues bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a vivirlo en plenitud, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar nuestro cuerpo. El tema que vamos a abordar el día de hoy es de sumo interés, no nada más para las personas que se ejercitan, sino para todos en general. Ahorita van a ver por qué. Pero el día de hoy quiero darle las gracias por este tiempo que nos va a brindar y sobre todo por sus valiosos conocimientos, como se lo dije en la publicación que hice por ahí hace un momento en mi página, tu página, y es el doctor Daniel Hernández Cantú. Mi querido doctor está con nosotros, traumatólogo, especialista en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bienvenidísimo. Gracias, licenciada Esmeralda Flores, muy amable por la invitación. Gracias a toda tu audiencia que está sintonizando para poder aclarar dudas. Si tienen alguna pregunta durante la entrevista pueden hacer llegar sus comentarios. Así es. Y lo resolvemos. Vamos a hablar acerca de un problema muy común, que es el dolor de espalda baja, dolor lumbar. Ay, sí. Se puede coincidir con ciática o sin ciática. Hay muchos tópicos acerca de este término que podemos ir que están correlacionados, ¿verdad? Correlacionados. Vamos a platicarlos durante la entrevista. Así es. Nos vamos a ir a un pequeño video para dar introducción a este tema tan importante en nuestra salud física. Por favor, no te me vayas a ir, no me tardo más que unos minutos, te lo prometo, y ya estoy de regreso. Gracias. Su columna vertebral es compuesta de huesos individuales llamados vértebras. Su columna vertebral forma un túnel de protección llamado canal medular, que rodea la médula espinal a la vez que baja por toda la longitud de su columna vertebral. A cada lado de la médula espinal, los nervios espinales salen del canal medular a través de canales pequeños y óseos llamados foramen neural. Su columna lumbar es el tercio inferior de su columna vertebral. Entre cada vértebra, una almohadilla flexible llamada disco invertebral actúa como un amortiguador de su columna. La presión del disco lumbar puede aumentar más de un 50% cuando uno cambia de una posición de parado a agachado, o más de un 80% entre la posición de parado y sentado sin apoyo para la espalda. El resistente anillo exterior del disco invertebral es conocido como anillo fibroso. El centro suave y tipo gel se llama núcleo pulposo. En el caso de una lesión traumática, su columna vertebral puede doblarse a la fuerza, lo que causa que su vértebra comprima la parte delantera de uno o más discos lumbares más allá de los límites normales. Como resultado, la parte posterior de su disco sobresale hacia atrás, lo que causa pequeños desgarros y el adelgazamiento de su anillo fibroso. Con el tiempo, su anillo fibroso dañado puede debilitarse y cambiar de forma, y su núcleo pulposo puede secarse y perder flexibilidad. A medida que su disco invertebral se deteriora, su núcleo pulposo puede empujar su anillo hacia afuera, lo que resulta en una protuberancia del disco. Dependiendo de su ubicación, la protuberancia puede empujar o afectar sus nervios espinales, su médula espinal o su cauda equina, que es un conjunto de raíces de nervios espinales en el extremo final de su médula espinal. La protuberancia del disco central sobresale hacia atrás en su canal espinal. La protuberancia del disco lateral se extiende en su neural foramen. Varias lesiones del disco lumbar pueden desgarrar su anillo fibroso.
La presión de su vértebra puede empujar su anillo pulposo hacia afuera de su anillo desgarrado, lo que causa la hernia de disco. Un disco lumbar herniado puede afectar su cauda equina o nervios espinales y causar síntomas tales como dolor, entumecimiento o debilidad en una o ambas piernas. El tratamiento para las lesiones del disco lumbar puede incluir descanso, medicamentos antiinflamatorios, relajantes musculares, frío o calor aplicado al área lesionada, terapia física, una inyección epidural de esteroides que se coloca directamente en el área de irritación del nervio, y en casos más severos, la cirugía. Ya estamos de regreso. Pues bueno, les dejamos por ahí este pequeño video para que tomaran por ahí nota de algunas cositas, pero como quiera ahorita vamos a abordar el tema de una manera más extensa, lo más extenso posible, y por favor no dudes en mandarle un mensaje al doctor Daniel Hernández, ya sea su página o por ahí ahorita que nos proporcione sus teléfonos también para que aparezcan en pantalla y te comuniques con él si traes algún padecimiento de lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema lo nombramos dolor lumbar. Sin embargo, nos vamos a abrir un poquito porque es como un abanico, ¿verdad, Daniel? Así es. Es como que hablamos de muchas, como que varias cosas se relacionan a la vez, pero aquí lo más importante sería ¿a qué le llamamos dolor lumbar? Porque las personas normalmente conocemos esto como que me duele un poquito aquí, como que el coxis, como que la columna, que si la vértebra. Tenemos ideas muy difusas sobre ese tema y en realidad no sabemos. Entonces, el doctor está el día de hoy aquí para pues educarnos un poquito acerca de este tema tan importante. Así es, mi querido doctor Daniel. Gracias, Esmeralda, muy amable. Sí, el dolor lumbar significa la zona o la región lumbar donde se encuentran, es la zona más móvil de la columna, el último segmento de la columna de nuestro eje corporal. Estamos en las vértebras lumbares, son 5 que se unen en la pelvis con la vértebra sacra. Es el segmento más móvil y de ahí puede derivarse la producción de dolor. No necesariamente todo el dolor lumbar significa hernia de disco, no necesariamente todo dolor lumbar significa ciática. Así es. Puede doler la articulación lumbar sin que haya una enfermedad discal, puede doler un músculo, puede doler un ligamento, puede doler las zonas aledañas a la región lumbar y más específicamente cuando produce un dolor de moderado a severo incapacitante es cuando se daña un disco. El disco intervertebral es una zona como si fuese un amortiguador de la columna. El disco se encuentra, como lo vimos en el video al inicio del programa, entre una vértebra y otra. Y el disco, por así hacer una analogía, es como si fuese una llanta de un vehículo. Tiene fibras radiales en su circunferencia que le dan contención a un núcleo. El núcleo es como un amortiguador interno. El núcleo se mueve dependiendo las demandas que requiera el disco, y a veces cuando hay una ruptura sobre las fibras radiales de la llanta o del anillo fibroso del disco, como si le dieras un banquetazo a la llanta y se hace un chichón en una llanta. ¿Y produce dolores? Eso produce mucho dolor porque produce mediadores químicos por una ruptura aguda del disco, y hay una protrusión del núcleo, y los mediadores químicos desencadenan un proceso inflamatorio. Además ocupa un segmento anatómico donde no debe existir, puede comprimir una raíz nerviosa o la cauda equina, y tenemos dos componentes: el evento mecánico, el evento agudo, traumático, y el evento inflamatorio. Y entonces un dolor lumbar discal puede ser por la ruptura aguda de un disco o un disco sano, o previamente un disco enfermo conforme haya avanzado la edad o las demandas mecánicas de esa persona. Aquí la pregunta clásica que haríamos todos, cada uno de nosotros que no somos especialistas, sería, bueno,
todos estos eventos que nos comenta el doctor Daniel, mi pregunta sería, ¿por qué razón o cómo es posible que eso vaya en aumento? Porque podemos tener por ahí alguna de estas molestias y no darnos cuenta de ello porque puede ser algo ocasional. Así es. ¿Verdad? No de una forma permanente. ¿Cómo acontece esto en nuestro organismo, doctor Daniel? ¿Cuáles serían más o menos los eventos por ahí o los motivos por el cual sería que inicia en un movimiento, en un daño, en un dolor? ¿Cómo es eso? ¿Sería, como lo mencionaste ahorita, por una situación de, no sé, algún impacto que tuvimos por ahí, en algún movimiento mal hecho en el gimnasio, o simplemente es de nacimiento? Pero más bien, ¿cómo es que se inicia esto? ¿Podría ser lo más clásico que sucede esto? Habitualmente en la columna lumbar se presenta por 2 eventos, el evento degenerativo y el evento traumático. Se pueden Se pueden acompañar los dos, es decir, una columna que ha recibido mucho desgaste por alguna actividad deportiva, principalmente deporte de contacto, principalmente deporte de ejercicio mecánico, las como pesas, el CrossFit, podría ser una persona que trabaja en la obra, que carga bultos de cemento en forma constantemente. Ese tipo de movimientos de carga axial, es decir, cargar peso en tu cuerpo, inclinarte hacia adelante, levantar objetos pesados del piso y luego recuperarte en una mala postura, va produciendo un desgaste y un daño en la columna más móvil, que es la parte baja de la columna. Claro. Todas las personas podemos tener 1 o 2 eventos en nuestra vida. Okay. Porque tenemos una probabilidad alta de tener 1 o 2 eventos. El dolor lumbar es una de las principales causas de ausentismo laboral. Sí. Y también es una de las principales causas de discapacidad. Tiende a ser autolimitado, es decir, si el paciente guarda reposo con unos analgésicos mínimos que compra en cualquier farmacia, si guarda reposo puede aliviarse en un periodo de 2 a 4, 6 semanas dependiendo la gravedad del daño. Así es, porque a veces es imposibilitante. Esto puede ser hasta que no puede ni caminar. Es correcto. O va de una forma gradual, podría iniciar con alguna molestia localizada, pero como dice el doctor Daniel, nos tomamos un analgésico y con eso podemos seguir llevando a cabo nuestras actividades diarias más necesarias. Y ya cuando eso te imposibilita y dices, sabes que no puedo ir a trabajar, traigo una molestia durante la noche, estoy bien incómodo, ya no me acomodo ahora sí que en ninguna forma, ¿verdad? Ya no me acomodo. Ahí ya estamos hablando que eso ya avanzó un poco más. Así es. ¿Cómo se puede el paciente dar cuenta, doctor Daniel, que está en un proceso donde se está afectando de una manera muy importante su área lumbar? Y afectar otras áreas, otros nervios de nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos darnos cuenta de ello? Porque el dolor ya es permanente. Ok, si el dolor permanente o un dolor exacerbado quiere decir que se agudiza más, o un cambio de la sintomatología del dolor, es decir, si en un principio tienes el dolor localizado en la región lumbar, posteriormente tienes un evento o a la mañana amaneces, ya no solamente es el dolor lumbar en la región anatómica, sino se puede irradiar hacia una pierna, puede correr por la parte posterior de la región lumbar, el glúteo, el muslo y la pierna, como incluso que, hasta te voy el a pie. interrumpir, como que decimos coloquialmente, traigo un pellizco. Un pellizco, sí. Le llamamos así las personas, un ¿verdad? pellizco Que de un no nervio. hablamos términos médicos. Traigo un pellizco, doctor, y como que siento que me duele hasta el femoral, ¿verdad? Así el es. glúteo me molesta, y eso es que ya estamos hablando de que está molestando de una forma, ese colchoncito que nos hablaba el doctor al inicio. Ya ha habido un desgaste, ¿verdad, Ha habido doctor? un desgaste y que hay una exacerbación de ese desgaste que puede acompañarse una pequeña ruptura y entonces está irritado el nervio, ya sea por la compresión mecánica del disco o por el proceso inflamatorio alrededor del nervio. Y es que el cuerpo nos avisa, nos está cuerpo diciendo te que avisa. algo no está bien Te por está ahí. pidiendo, busca ayuda. Sí, claro, por Así es. supuesto. Aquí estamos hablando únicamente en esta etapa sobre el dolor lumbar.
el doctor nos hizo mención cómo es el proceso, ¿verdad? Cómo se inicia, qué es la parte que se desgasta de nuestro cuerpo y nosotros cómo se refleja el dolor en nuestro cuerpo para entenderlo de una manera pues más fácil, ¿verdad? Más digerible para nosotros. Es decir, bueno, traía una molestia ligera, localizada en la espalda baja, pero ahora ya se me corrió la pierna, ya en la noche estoy incómodo, ya es un dolor insoportable. No puedes estar todo el tiempo medicándote o automedicándote. Esa es una. Así es. Y hablábamos acerca de qué sucede con esas inyecciones que nos ponemos por ahí, que traen esteroide, ¿verdad? Eso nada más es algo que le compete al médico especialista, porque ¿cuáles son los beneficios de ello si acaso habláramos de algún tratamiento? Y si yo hago eso sin estar previamente en una consulta con el doctor, ¿qué es lo que puede pasar, doctor? Ok, el primer paso para determinar cuál es el proceso del padecimiento que tiene un paciente es tener una valoración clínica correcta. Puede auxiliarse con unas radiografías para saber el estado anatómico de las vértebras. Indirectamente podemos ver también cuál es el estado de los discos intervertebrales a través de una radiografía simple, sin tomar una resonancia. Una buena valoración por un médico, puede ser un médico especialista, principalmente un traumatólogo, valorar la columna, valorar las piernas, valorar los nervios, los reflejos, la sensibilidad. Así es. Posterior a ello, el médico habitualmente va a indicar un tratamiento para este tipo de problemas. El primer tratamiento es enfocado al dolor, pues se le da un antiinflamatorio, un analgésico y se le recomienda reposo. Okay. Los principales medicamentos que son de primer contacto es el antiinflamatorio no esteroideo, exacto, los analgésicos, y pueden utilizarse un relajante muscular como coadyuvante. El reposo habitualmente es cuando una persona tiene un dolor agudizado, tiene que estar 24 horas en reposo. Principalmente se puede levantar solamente para el baño y para bañarse. Y la mejor posición para estar en reposo cuando tienes dolor lumbar es si estás acostado de lado en una posición fetal con almohadas entre las piernas. Y si estás acostado boca arriba con almohadas debajo de las piernas y almohadas en la espalda para tener una flexión de todo tu cuerpo. Ok, cuando dices en reposo, cuando comentas en reposo, estamos hablando cero ejercicio. Cero ejercicio y cero levantarse de la cama. Tener reposo absoluto. Absoluto, sí. Nomás ¿Sí? para el baño y para bañarse al baño, ir a tus necesidades personales y la regadera. Y estamos hablando que para ello, bueno, ya te dio un diagnóstico el doctor y ya te dijo, veo esta situación en tu salud, ¿verdad? Por medio de estudios, ya sea de radiografías comunes, clásicas, ¿verdad? Las más sencillas, y después te vas a un estudio de imagen, yo creo, mucho más específico, cuando tú ya veas por ahí que es necesario, que se están afectando, yo creo, otras áreas, ¿verdad? Que tú veas de mayor necesidad, ya mandas a hacer ese tipo de imagen. Yo creo que no es tan complicado para nosotros acudir a nuestro especialista para saber qué es lo que pasa con mi columna. No puedo estarme todo el tiempo fajando. Así es. ¿Verdad? Porque normalmente es lo que hacemos. Voy a usar una faja y que con esto ya no me va a doler la cintura. Y estamos hablando de dolores clásicos. Yo voy a tomar el papel, obviamente, de todas las mujeres hermosas que me están viendo, mis queridas amigas. Y yo sé muy bien que nosotras, cuando ya somos mamis, que ya somos madres de familia, tendemos mucho a que hay un cansancio, así es como lo mencionamos, doctor. Así es. Un cansancio por ahí en el área lumbar, y si no te ejercitas mucho más, o si no tenemos bien fortalecido el abdomen también, es decir, por cosas más cotidianas, desde que si tienes un bebé, si me agacho por el niño, si estoy preparando, si estoy trapeando, hacer los quehaceres más comunes de casa, nos duele la columna, nos duele. Pero ¿qué pasa? Si yo me fajo, ¿qué va a pasar con esto? Nada más es algo momentáneo, pero me está avisando mi cuerpo que tengo un problema. Así es. Bueno, en las mujeres es muy común, aunque no se presenta con tanta frecuencia con relación con el hombre, pero en las mujeres es común los cambios de peso a través del embarazo. También. Producen también un poco de estrés sobre las articulaciones y los discos intervertebrales de la región lumbar. Y estos pueden eventualmente tener un proceso inflamatorio por el estrés mecánico. Muy bien. Posterior a ello, las mujeres también tienen mucha trabajo físico en domicilio, tienen
actividades como lo mencionabas, de levantar al niño pequeño, Sí. mover la casa, mover los muebles, atender la casa, actividades. etcétera, las actividades propias de una casa. Si a ello le adjuntas que las mujeres también están involucradas en el ambiente laboral, Sí. entonces también tienen una cuestión de doble esfuerzo mecánico sobre la columna. Exacto. Inicialmente, cuando tú tienes dolor lumbar, puedes usar una faja. La faja te sirve para contener tus músculos y contener las vértebras, perdóname, en una zona sola, contenerlas y moverlas en conjunto. Pero eso no significa que estoy dándole una solución a mi problema. Es solamente en la fase aguda. Así es. En la fase de tratamiento conservador, de tratamiento definitivo, tiene que Tienes verlo que un acudir, especialista. así Sí. es, con tu especialista para que nos Así dé es. un diagnóstico oportuno, que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo gracias a nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Daniel Hernández Cantú, traumatólogo, y que lo puedes encontrar por ahí en Facebook. Está tu página, ¿verdad? Sí, mi página es doctor Daniel Hernández Cantú, cirugía ortopédica y traumatología. Así es, porque yo definitivamente pienso que si dejas avanzar un poquito tu padecimiento, puedes prolongarlo y puedes decir, bueno, me voy a tomar este medicamento por un tiempo. Sin embargo, se van agravando una y otra cosa. ¿En qué cosa se va agravando cuando dejamos pasar eventos como estos? Bueno, ahorita mencionamos al inicio que de un dolor lumbar nos podemos ir fácilmente a otras articulaciones del cuerpo. Así es. ¿Eso podría ser qué, doctor? Otras articulaciones del cuerpo se pueden inflamar por enfermedades no reumáticas, como la degeneración de las articulaciones del cuerpo, que se llama síndrome facetario lumbar en la región lumbar. Sí. Eso es por enfermedad degenerativa, que también afecta otras articulaciones de nuestro sistema en el cuerpo, las manos, las rodillas, que se llama enfermedad articular degenerativa u osteoartrosis, lo cual también puede ser que produzca dolor, no nada más en las manos, en los hombros o rodillas, sino también en la región lumbar. En la región lumbar. Muy bien, ahí es donde más tenemos impacto entonces. Así es. Bueno, aquí estoy mencionando todo esto para que vayas tomando nota y veas cómo va gradualmente algún dolorcito que tengas por ahí muy clásico, que ya lo vemos como algo común en nuestro cuerpo y nos acostumbramos a ello. Y estoy hablando de que en cuestiones más cotidianas, pero esto ya se está ido en aumento, cada vez va en aumento y es decir, va a afectar otras áreas de nuestro cuerpo. Vamos a hablar sobre un diagnóstico oportuno en este momento, pero aquí lo importante también sería recomendaciones de nuestro especialista para esta área que nos está quejando ahora mismo. ¿Qué tipo de recomendaciones nos puede dar el doctor Daniel Hernández en este momento antes de acudir, obviamente, a su consultorio para que nos dé una checadita por ahí a ver qué es lo que está pasando? Bueno, la recomendación es no evitar que el dolor se vuelva... si nosotros valoramos el dolor de una escala del 1 al 10, Sí. el paciente tener 1 o 2 o 3 de dolor es dolor leve, dolor de 7 a 10 es dolor severo, que se vuelve incapacitante. Sí. No esperemos a que se convierta un dolor incapacitante para buscar ayuda, Exacto. puesto que a veces es un poco más difícil manejar ese tipo de dolor. Es muy común que el paciente primero haya sido tratado con médicos generales y entonces nosotros se nos reducen las herramientas para el manejo del dolor, tenemos que usar medicamentos más potentes, incluso a dosis diferentes que las que utiliza o el médico de primer contacto, y nosotros lo que buscamos es tener una ayuda inmediata para que el paciente se vaya con dolor. Incluso a veces de primera instancia aplicamos una dosis de un esteroide, una inyección de esteroides intramuscular, porque entonces lo que buscamos es bloquear en forma más oportuna el dolor, la molestia que esté teniendo en ese momento el paciente. Entonces la recomendación de nuestro médico sería que cuando nosotros vamos con el médico general o tu médico de primer contacto, que haya un diagnóstico pues muy certero, sería lo importante, ¿verdad? Para que los puedan referir con ustedes, que son los especialistas. Es correcto. ¿Verdad? Y así a su vez el paciente ya va tratado, es decir, ya le han dado por ahí un diagnóstico previo y tú puedes rápidamente
ver en ese paciente que está sufriendo un desgaste, algún tipo de dolor lumbar, fibromialgia, que quiero que nos hables ahorita sobre eso, Okay. no sé, el diagnóstico que el médico haya visto por ahí, pero sí es muy importante que vayamos a tiempo, es decir, traigo molestias, voy inmediatamente con mi médico familiar que yo tenga por ahí para que me pueda referir con el doctor Daniel Hernández Cantú, que él es el especialista en todo este tema, es decir, necesitamos acudir siempre con el especialista que le corresponde el tema. Es muy importante eso, porque a veces nos quedamos nada más con un diagnóstico de primera instancia y ya no le seguimos. Ahí nos quedamos y nos vamos con la pastillita y después traemos una hernia y ya traemos cosas más complicadas, la verdad. Algunos diagnósticos diferenciales incluyen problemas renales, problemas de los intestinos, de la región peritoneal, pero también existen enfermedades de tejido conectivo y musculares que pueden producir y reflejar dolor en la región lumbar. Puede ser los síndromes miofaciales, la fibromialgia, por ejemplo, son enfermedades reumáticas que pueden afectar la región lumbar sin tener una evidencia de dolor radicular o dolor de un disco o dolor de un nervio por atrapamiento de un nervio. ¿Cómo se presenta eso de la fibromialgia? Porque yo sí la he escuchado y a lo mejor lo relacionamos con esos dolorcitos que traemos, que dices, bueno, me fui a entrenar, me duele todo, doctor. Sí. Me duele todo el cuerpo, pero siempre ya me terminé la caja de pastillas, un desinflamatorio y siempre traigo dolor. Inclusive no he entrenado y me duele el cuerpo. Okay. ¿Qué sucede con eso? Bueno, es una enfermedad un poco compleja que está recientemente... Tiene apenas unos 26 años de haberse acuñado el término de enfermedad como fibromialgia. Sí. La enfermedad se presenta principalmente en mujeres, es más importante en mujeres en una relación de 10 a 2 aproximadamente. En los hombres es 2 y las mujeres 10. ¿Por qué razón, doctor? No sé, así es como se presenta. Tienen algunos... ¿Hay alguna, nosotros estamos más predispuestas sí. hacia eso? Así como la lumbalgia es más frecuente en hombres por las actividades laborales o deportivas, también la fibromialgia es más frecuente en mujeres. En las mujeres. La fibromialgia, como tú bien mencionas al principio, produce dolor, cansancio, dolor generalizado en todo el cuerpo, una fatiga. Está relacionado con otros términos que se puede conocer como síndrome de fatiga crónica. Sí. También existen otras alteraciones dentro de la misma enfermedad como fibromialgia, trastornos del sueño, trastornos de cognitivos, es decir, problemas para mantenerse enfocado en una actividad, tener atención en una actividad, puede también tener asociado a pérdida de la memoria reciente, es decir, la paciente puede no tener, además de no estar bien concentrada, puede no recordar eventos recientes. Son los síntomas más importantes de la fibromialgia. Pueden tener dolor solamente en diferentes partes del cuerpo, no necesariamente en la región lumbar, debe tener afectado por lo menos 3 de diferentes partes del cuerpo, es decir, toda la espalda, los 2 brazos, las glúteos, ambas piernas, tiene que tener afectación de todas las extremidades. Y tenemos que tomar en cuenta que si haces mucho deporte es parte normal que te duele el cuerpo, si estás continuamente en un ejercicio constante y muy extremo, pues bueno, así es. Sabemos que sí duele el cuerpo, ¿verdad? Pero no de esa manera como nos está mencionando el doctor Daniel. Nos está diciendo cosas muy importantes, que es pérdida de sueño, traemos por ahí mucha, insomnio, molestias articulares. O un sueño, perdón que te interrumpa, algo que estamos hablando del sueño, también un sueño no reparador, es decir, la paciente se levanta más cansada, con más dolor. No importa cuántas horas dormí. Exacto. Ay, no, eso también es parte de la fibromialgia. Y es un dolor constante. Podría haber por ahí también, ¿qué pasa con el apetito? ¿No hay ningún síntoma por ahí? Hay pérdidas del apetito. ¿O de peso? Pero incluso el peso puede ser que lo ganen, no que lo pierdan. Okay. Tienen trastornos intestinales también, trastornos hormonales, tiroideos, del sistema de los ¿digestivo? Adrenal, digestivo. Pues tienen muchos trastornos dentro de una misma enfermedad y solamente una persona especialista puede diagnosticarlo correctamente porque se utilizan, no es un diagnóstico
de primera instancia. Así es. La paciente tiene que tener dolor por más de 3 meses y tienen que hacerse, habitualmente tienen exámenes de sangre o estudios de laboratorio relativamente normales. ¿Qué es lo que arroja por ahí un examen de sangre para poder detectar esto? Nada. Prácticamente es normal. Todo tu sistema está sano. Aparentemente no aparece nada por ahí en tu sangre. Aparentemente en la está glucosa. sano, solo que se piden estudios más especializados, Ok. pero sin embargo el médico tiene que tener las herramientas para hacer un diagnóstico preciso. Sí. Se utilizan hay una tabla para hacer un diagnóstico. Además de tener más de 3 meses con dolor, es un requisito indispensable para catalogar con fibromialgia a una persona. Tiene que tener diferentes puntaje en la calificación de puntos de dolor, es decir, tiene que tener más de ciertos puntos de dolor durante más de 3 meses. La severidad del dolor también se mide a través de una tabla. Tiene que tener dolor severo a través de en diferentes partes y otros síntomas somáticos, así se le llaman. Síntomas somáticos, es decir, cómo expresas tú la enfermedad. Sí. Algunas personas el estrés o la enfermedad la expresan con dolor de cabeza, con zumbidos en los oídos, ver luces en los ojos, en la visión, tener visión con luces, tener taquicardia, tener diarrea o estreñimiento crónico, tener urticaria, tener dermatitis o dermatosis, tener ciertas enfermedades que se le denominan síntomas somáticos, es decir, alguien que expresa el cuerpo expresa una de cierta enfermedad manera. a través de un sistema, y el médico que tiene que ser muy juicioso a la hora de visualizarlo y diagnosticarlo. Pero yo veo perfectamente en todo lo que nos menciona el doctor Daniel, tan específico cada uno de los síntomas que nos está mencionando. Yo creo que no debería ser tan complicado dar un diagnóstico oportuno de la fibromialgia, doctor, porque está muy, Sí. así como lo mencionas, se ve perfectamente. Yo creo que más de 2, 3 síntomas que una persona presente, como bien lo dices tú, Así es. es algo certero. Puede ser algo certero, sí es algo certero, pero no es un diagnóstico, todavía se le considera como un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir? No es el primer diagnóstico para un paciente. Tienes que seguir un poco más. Tienes que tener un evento, una eventualidad de más de 3 meses con dolor, Así es. tratada correctamente con un especialista, ir haciéndole estudios de laboratorio, exámenes radiológicos, hacer ensayos terapéuticos desde antiinflamatorios, neuromoduladores, esteroides, utilizar analgésicos más potentes como opioides, incluso pueden ser débiles o fuertes, neuromoduladores, utilizar antidepresivos y ansiolíticos para que la persona recupere la fase de sueño, Muy bien. porque incluso Se pierde. pueden tener una inversión del ciclo circadiano. El ciclo circadiano quiere decir que habitualmente nosotros tenemos una actividad biológica y fisiológica durante Así el día y otra actividad biológica y fisiológica durante la noche. Y que esté exactamente coordinada. Está organizado en nuestro cuerpo normalmente. en los Esas horarios personas tienen una adecuados. inversión. Así es. Es decir, no duermen en la noche, están como zombies, y durante el día están dormidos, pero con un sueño malogrado y Qué no desgaste, reparado. ¿verdad? Sí. Qué desgaste, y no es necesario. Hoy en día no es necesario estar así, porque podemos ir a un diagnóstico oportuno con correcto. el doctor Daniel Hernández. Esto es una gran bendición, porque obviamente, honestamente, vaya, lo digo, ¿por qué tendría yo que estar todo el tiempo sufriendo una crisis en mi cuerpo de esa manera si podemos evitarlo? Simplemente informándonos, acudiendo para que te haga un diagnóstico. Ahorita pues lo abordamos de una manera algo general, Así es. digamos, pero tú ya cuando acudas con el doctor a una entrevista personal con él, estoy segura que vas a quedar pues muy a gusto, vas a quedar satisfecho, para que tengas una calidad de vida pues mucho mejor, que es lo que siempre buscamos, ¿no? Así A es. fin de cuentas. Y una pregunta, ¿qué es lo que no debemos hacer, doctor? ¿Qué es lo que, si tenemos por ahí o creemos que estamos padeciendo fibromialgia o dolor lumbar, qué es lo que no debo de hacer definitivamente, aparte de lo que mencionaste al inicio del área de lumbar, que era estar en reposo, pero eso lo hablaste en caso de que ya fuimos a un diagnóstico, ¿verdad? Sí. Pero eso cuando tú ya notas esa recomendación, pero ahorita que todavía que te están viendo y mientras voy con el doctor, ¿qué es lo que yo no debo? Así que tú le pones una tachita y le dices, no me va a hacer esto. 2 cosas importantes. Primero, el paciente no debe automedicarse.
Muy bien. Y número 2, no debe de diagnosticarse por sí solo o diagnosticarse a través de internet. Mucho menos diagnosticarse a través de los síntomas anecdóticos que tuvo la tía, de la prima, de la vecina, de la comadre. Igualito me duele a mí, Sí, tómate esto. es correcto. Habitualmente somos todavía, nos tenemos muy poca cultura en México Sí. en cuestión de salud. Así es. Obviamente no voy a hablar de ninguna manera. Pero estamos Pero combatiendo eso, ustedes doctor. Gracias sabemos a ustedes. que dicen orientación médica gratuita, pero te venden las antibióticos y los antiinflamatorios Que no en están por ahí 400 pesos y vas a una certificados. consulta gratis. Claro. Nadie regala nada. O sea, si tú vas a que te parchen una llanta en una vulcanizadora, te cobran 100 o 150 pesos Así dependiendo es. del tipo de parche que utilices. Con tu cuerpo es lo mismo. La salud no tiene precio. La salud es invaluable, es el tesoro más grande que tenemos. Nosotros no debemos de autodiagnosticarnos ni autorrecetarnos. Mucho menos debemos de buscar ayuda con personas no médicas. Así es. Debemos de buscar ayuda con personas profesionales en la salud para que te den una mejor orientación de tu estado y de tu problema. Es correcto. Ahí en cabina se me hace que entró una llamada y se está escuchando todo para acá. Muchas gracias por ahí, porque recuerden que pueden llamarnos aquí al 82 44 12 21 y ahorita está entrando una llamada por ahí, yo creo, entonces se escucha un poquito viciado el audio. Así es, doctor. Es bien importante, sin duda alguna, no medicarnos, no escuchar por ahí, ¿verdad? Las recomendaciones, no por mal, pero de la abuelita o del tío, como dice el doctor, porque necesitamos que sea algo personal, ¿verdad? Así es. Mi consulta es de una forma personalizada. Quiero darte las gracias, doctor, por este tiempo tan especial que nos has brindado el día de hoy y darnos esta información tan valiosa para todo nuestro público en esta área que a todos nos aqueja, que es el dolor lumbar, y todo lo que en esto es como un racimo de cosas, se van apareciendo, varias, una tras otra, y entonces oportunamente hay que atendernos, doctor. Así es, oportunamente hay que buscar ayuda, Por supuesto. una orientación correcta y buscar la manera de solucionar en forma adecuada tu problema de salud Es correcto. para poder dar una garantía y calidad de vida mejor. Así es, rápidamente quiero dar las gracias, como siempre, a mis patrocinadores, Susi Estilista, que siempre está presente. Muchísimas gracias por mi arreglo, siempre dejándome muy bella. Muchas gracias. El día de hoy, pues bueno, me maquilló Madel Martínez, maravillosa, una mujer madura, encantadora. Me dio mucho gusto ver a una mujer, es una señora maravillosa, bien madura, y déjame decirte esto, muy eficiente. No creas que las maquillistas son súper jóvenes, al contrario, es una mujer que me quedé impresionada de lo eficiente que es, de lo profesional que es, y déjame decirles que va a estar con nosotros muy pronto, porque vamos a tener todo un tema acerca de pues toda esta parte también que es importante de la salud, de la belleza, ¿verdad? Cómo cuidarnos. Makeli, muchísimas gracias como siempre, y pues bueno, por ahí ya van a aparecer todos mis patrocinadores. Muchas gracias. Ahí están, muchas gracias a todos. A Gogo Couture, te mando un abrazo, por supuesto. Y por allá en Laredo, el día de hoy estoy portando un vestido maravilloso de Regina para todos ustedes. Por si acaso, por ahí está Regina, está en Laredo, Texas. Muchísimas gracias, un abrazo y bendiciones para cada uno de ustedes por hacerse presente en este gran proyecto de Viviendo en Plenitud. Al doctor, como siempre, también de nuestra clínica Plenitud. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muy amable por la invitación, Esmeralda. Estamos pues en contacto porque tenemos que seguir dando información. Claro que sí. Calidad de buena información. Es correcto. Gracias. Un placer Buenas noches. saludarte. Buenas noches. Chao. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.